Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Nafarroako kirol jokoetara. Bienvenidos, bienvenidas a esta retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra conjuntos nivel 3, nivel 4. Llevamos ya aquí en el Polideportivo de Berriozar toda la mañana. Ahora continuamos en esta jornada de la clasificación de la temporada 2026, donde van a participar 19 clubes de Navarra. Estamos teniendo una jornada con muchísima emoción, con una participación altísima en los conjuntos de estas categorías. Por la mañana han sido 55 los conjuntos que han competido entre ellos. Ahora por la tarde van a competir 37 conjuntos, 4 y el nivel 3. De aquí, de todas estas gimnastas de clubes donde pues entrenan, no es un nivel nacional, entrenan en sus respectivos clubes pues 2 horitas por la semana, no son gimnastas que lleven muchísimo volumen de entrenamiento, pero ahora mismo lo que van a competir es todo el trabajo de toda la temporada. La mayoría han empezado septiembre-octubre con la preparación de la técnica del aparato, la técnica corporal, la realización de la coreografía, que es lo que van a representar hoy con estas exigencias técnicas. Hay un jurado, hay doble jurado. Va a ir a la competición muy rápida, casi no da tiempo a comentar. Haré todo lo que yo pueda. Soy Cristina Jaurrieta, que no me he presentado, miembro de la Junta de la Federación Navarra de Gimnasia. Desde aquí queremos desearle muchísima suerte a todos los conjuntos, a todos los clubes, agradecer a las familias el apoyo que nos dan, el apoyo que dan a todas sus hijas, a todos sus hijos para que practiquen gimnasia rítmica. Tenemos la grada llena, pasan por aquí hoy pues más de 500 y pico gimnastas y lo que digo, es un orgullo ver esta participación, este día con tantas emociones. Ya vais a ver. Los nervios juegan malas pasadas, no pasa nada, hay mucha presión, hay mucha competencia buena competencia me refiero, pero bueno, todas quieren subir al podium y hoy lo van a pelear. Les deseamos lo que más, insisto, es que disfruten, que tengan una jornada donde se queden todas bien contentas porque se lo merecen.
Pues ya arranca la competición. Ahí vemos cómo entran en este tapiz, aquí en el Polideportivo de Berriozar. El primer conjunto de categoría cadete nivel 3 es el Club Indira Burlada. Mucha suerte, chicas. Pues ya veis cómo les aplauden aquí a este conjunto de Indira Burlada, contentas de esta actuación que acaban de realizar con esta canción de Alejandro Sanz. Me encanta, lo digo muchas veces, cómo salen corriendo a abrazar a sus compañeras. Esto no lo podéis ver por la pantalla, pero ya os lo retransmito yo. Bueno, pues seguimos con el Club Izquiza, categoría Levin, nivel 4.
Pues muy bonitas estas alevines del Club Izquiza. Ahí saludan a la grada. Como se agradece el público que esté aquí caldeando el ambiente y animándoles. Seguimos con el Club Mendialdea de aquí, de Berriozar, en categoría cadete nivel 3. Tenemos una anécdota de este conjunto, que Sara se cayó por las escaleras la semana pasada en las escaleras del colegio y ahí casi no han podido llegar a competir. Sabemos que está ahora mismo compitiendo un poco dolorida, pero valoramos muchísimo este esfuerzo que está haciendo. Mucha suerte, chicas. Qué gran ejercicio nos acaban de realizar estas gimnastas de aquí de Berriozar de Mendialdea. Me encanta ver cuando tienen una composición compleja y las gimnastas son capaces de ir haciendo un intercambio, luego la colaboración con tranquilidad, que se vea la técnica como hay que realizarla y bueno, es lo que acaban de hacer estas gimnastas. Pues preparado este conjunto del Club Rítmica Huarte en categoría Levín. Este conjunto acaba de subir este año a nivel 4, el año pasado compitieron en nivel 5 y les deseamos mucha suerte. Tienen una música de circo con esos toques que vamos a ver.
pena ese lanzamiento de los dos aros en esa colaboración. Ahí han ido las dos gimnastas a buscar uno. Bueno, son pequeños fallitos que a ver si para la segunda rotación los corrigen. Pues preparado el siguiente conjunto, el Club Isquiza. Este conjunto categoría cadete nivel 3 lleva una música de No Limit, una versión diferente versionada en piano, que es muy bonita. Vamos a disfrutar de ella. Pues qué bonitas han estado estas gimnastas del Club Isquiza. Mirad qué contentas salen. Me encanta ver esas sonrisas después de competir. Bueno, pues seguimos con el Club Natación en categoría Levil nivel 4. Estas gimnastas ya ves que van con un guiño al baloncesto. La entrenadora Marta San Esteban ha sido jugadora de baloncesto, le encanta la rítmica y el baloncesto y dice, ¿por qué no los dos deportes? Pues aquí las tenemos, vamos a disfrutar de ellas. When the world's greatest athlete, Michael Jordan, teams up with the world's
Pues muy original esta coreografía, la verdad que agradecemos muchas veces coreografías así diferentes, que se las hayan currado las entrenadoras, pues lo que digo, a veces el maillot también, bueno, pues que esté reflejada la música, es original. Pues tenemos ya colocado en el tapiz, ya les veis, a esas 5 gimnastas del Club Rítmica Answine en categoría cadete nivel 3. Como me gustan las músicas clásicas, ya en gimnastas, pues esta categoría cadete, por ejemplo, en categoría juvenil, exige también tener una base de clásico, una buena base de técnica corporal. Pues colocado el conjunto alevín del Club Mendialdea. Es primer año de alevín, el año pasado estaban en benjamines y para ellas el manejo del aro se les ha hecho un poquito difícil, y luego también han tenido a Alaya, una de las gimnastas, un mes y pico con el brazo escayolado, pero sus entrenadoras están contentísimas de que estén aquí compitiendo y pudiendo enseñarnos todo el trabajo de la temporada.
muy peleonas estas componentes del Club Mendealdea. Han sacado adelante ese trabajo que han tenido que aprender este año con el aro. Pues ahí colocándose las gimnastas del Club Rítmica Uarte. Para mí un conjunto con unos grandes valores de compañerismo y lo demuestran cada vez que compiten. Pues qué bien han competido estas gimnastas del Club Rítmica Uarte. Salen contentas, como acabáis de ver, saben que el ejercicio lo han ejecutado correctamente. Y vuelvo a poner en valor de este conjunto el nivel de valores, el nivel de compañerismo. Pues comenzamos las alevines de nivel 4 del Club Answain.
Estos aplausos que se llevan estas gimnastas de Answine. Pues entrando ya y saludan a las familias, a todo el público. Ese momento me encanta, cuando ya han terminado de competir se relajan y salen felices. Bueno, continuamos con Ademar Maristas en categoría cadete. Es un conjunto que ha demostrado este año unión, madurez, trabajo y compromiso, eso nos dice Rocío, su entrenadora. Durante la temporada han tenido que sufrir alguna lesión y eso les ha hecho estar más fuertes y demostrar la pasión que tienen por la rítmica. Me ha encantado con la fuerza con la que han competido estas gimnastas del Club Ademar Maristas, cómo han luchado, cómo han estado súper seguras en todas las recogidas, una coreografía con mucha fuerza. Pues ahí tenemos estas 5 con la mallita rosita, estas alevines del Club Apima Bustin Churi. Niñas que nos dicen que disfrutan mucho, que tienen por delante un gran recorrido.
salen bien contentas saludando ahí al público de estas gimnastas de Bustinchuri. Y ya entrando al tapiz de competición, estas 5 gimnastas del Club La Rahona, gimnastas que llevan desde bien pequeñitas practicando juntas la gimnasia. Es un compañerismo el que tienen entre ellas. Este año Patricia Verástegui, la entrenadora, les ha puesto una música más seria, con más exigencia, con estas 5 pares de mazas. Les deseamos que les salga fenomenal. Pues qué ritmo tan frenético han realizado esta composición las 5 gimnastas del Club La Rahona. Una composición con muchos desplazamientos, unos enlaces muy bonitos, muy dinámico. Pues colocadas las alevines de Answain. Mucha suerte, chicas. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Pues qué bonito el final, esta gimnasta ahí en el medio. Se tienen que quedar en posición estática en el final, en posición sin poderse mover, y pues tiene grandes condiciones esa gimnasta, que se ha quedado ahí en una posición preciosa. Pues entrando al tapiz, estas gimnastas del club Alaya. Este conjunto cadete cuenta con 2 nuevas incorporaciones esta temporada. Presentan un ejercicio con mucho ritmo, con la música de Golden Boy. Son niñas muy trabajadoras y expresivas, con mucha presencia en el tapiz. Vamos a disfrutar de ellas. Pues tengo aquí detrás a todos los padres, los amigos familiares de estas gimnastas. Conforme iban recogiendo cada intercambio se oía, ¡ole, venga, abramos! Y es que da gusto, sí, esos ánimos y esta grada que lo viva tanto como lo estamos viviendo también desde aquí. Pues continuamos. Apima Bustinchuri en categoría Levin nivel 4.
¿Con qué marcha? Ya lo habéis visto, han competido estas gimnastas, con qué naturalidad. Es que sobre todo una de ellas, cómo ha movido las caderas, un gusto verlas. Bueno, no paramos, ya tenemos a Rítmica Aranguren con esta malla con ese color tan bonito naranja y rosas en categoría cadete nivel 3. Qué gusto es ver competir a gimnastas como las que acabamos de ver, o sea, cómo disfrutan, cómo entre ellas se ve ese amor a la rítmica, nos lo dice su entrenadora Naroa, y lo acaban de expresar en el tapiz. Bueno, pues preparado el conjunto de Indira Burlada en categoría Levin, ya ha comenzado. Mucha suerte.
Pues como les aplauden a estas gimnastas de Burlada. Mirad cómo saludan, cómo anima el público. Es que da gusto el ambiente que tenemos aquí en el Polideportivo de Berriozar. Están las gradas llenas y muchísimo ambiente. Pues se ha preparado este último conjunto de la primera rotación. El Club Rítmica Barañáin con la categoría cadete, estas 10 mazas en la coreografía. Pues un gran ejercicio. Este equipo de Barañáin nos comenta Vega y Usue, sus entrenadoras, que es muy fácil trabajar con gimnastas así, que son unas niñas muy atentas, comprometidas, con ganas de hacer un buen trabajo, y lo acabamos de ver, así que enhorabuena. Bueno, pues ya hemos terminado la primera rotación de esta primera parte de la tarde. Como sabéis, ahora mismo están compitiendo las categorías cadete nivel 3 y alevín nivel 4. En cadete nivel 3 son 10 los conjuntos que están peleando por ese podium, donde dará la clasificación general de estos Juegos Deportivos de Navarra en conjuntos nivel 3 y 4. Ahora ya tienen el 50% hecho, en la primera rotación, ese 50% de la nota de esta segunda fase. Ahora con la segunda rotación, qué importante es la regularidad, y si por cualquier cosa el conjunto que ha competido en la primera rotación pues quizás no les ha salido bien, pues ahora tienen la oportunidad de subir esa nota y que el trabajo se vea. Entonces yo creo que siempre es beneficioso hacer 2 rotaciones. Eso está ya por forma de funcionamiento de las competiciones a nivel nacional. Aquí en Navarra hacemos también esas 2 rotaciones que dan esa regularidad para una nota más justa, para que todas puedan competir, no solamente una vez, puede pasar cualquier cosa y bueno, lo que decimos, esta clasificación es al conjunto más regular. Son 4 las notas, las 2 notas de la primera fase y las 2 notas de esta segunda fase, donde va a dar esa clasificación general. Importantísimo que los conjuntos
pues sean capaces en esos cuatro pases, ¿no? En la primera fase es normal que quizás estén más verdes, ahora ya a finales de mayo el curso ya está hecho, entonces se tiene que ver esas horas de entrenamiento, esa técnica que las entrenadoras han enseñado a estas gimnastas, a estos gimnastas también, y por eso hoy es un gran día para todas y todos. A ver si ya el jurado termina de subir esas notas. Se están recogiendo las fichas. Luego también, que a veces se me olvida comentaros, las fichas de todas las jueces. Sabéis que hay jueces de ejecución, jueces que valoran la parte de dificultad del ejercicio y jueces que valoran la parte de artístico, como la composición está realizada, ¿no? Si hay muchas formaciones, si hay bonitos enlaces, bueno, pues todo lo que es la parte artística. Todas esas notas se suman y se suben al ordenador, ¿no? Donde se hace la suma. Pero lo que las jueces escriben, esas notas, esas fichas que se llaman, se les entrega al final de la competición a todas. De ahí sacan muchísima información y la transparencia del jurado, que eso es lo que quiero ahora mismo exponer. Está todo, se les entrega todo porque, donde se les ha penalizado, que se les ha valorado, y todo se lo llevan las entrenadoras. Luego, este material es muy importante para seguir mejorando. Bueno, pues dicho esto, comenzamos la segunda rotación. Categoría cadete, el Club Indira Burlada, con esta música tan bonita de Alejandro Sanz. Escuchar cómo desde las gradas, qué contentas, cómo les animan, cómo saben que han hecho un trabajo espectacular, han salido, qué pena me da que no podáis ver cómo han salido corriendo a abrazar a sus entrenadoras, a Lorea, a Beatriz. Es que el trabajo bien hecho cuando sale, qué gusto, qué sensación tan buena. Seguimos con el Club Izquiza en categoría Alevín, nivel 4.
Muy bonitas estas niñas pequeñitas del club Izquiza, estas alevines. Pues colocadas, cadete de Mendialdea. Pues esos grandes aplausos se llevan estas gimnastas. Mirad qué contentas salen, qué alegría. Terminan ya para ellas la competición. Esta va a ser la segunda rotación. Como están en casa, además, aquí estas gimnastas de Mendialdea, de Berriozar, pues súper satisfechas. Comienza la segunda rotación para el Club Rítmica Huarte en categoría Levin.
Pues como decía antes, ahora sí en esta segunda rotación les ha salido ese final que en la primera el lanzamiento de esos dos aros en oblicuo no les ha salido. Que por eso digo que las segundas oportunidades qué importantes son. Pues tenemos ahí en ese principio ya comienzan las del Club Esquiza en categoría cadete nivel 3. Pues bien peleado esta segunda rotación para el Club Esquiza. Han tenido ahí una descoordinación en una de las colaboraciones que lanzan las dos mazas enganchadas con el pie, pero bueno, el resto yo creo que las jueces lo valorarán positivamente. Pues ahí comienza este otro conjunto del Club Natación Pamplona, representando ahí al baloncesto. Mirad esos guiños que acaban de hacer. Vamos a disfrutar de ellas.
muy correctas estas gimnastas de natación. Mirad también cómo salen corriendo, qué contentas. Una de ellas allá acaba de subir a caballito a Marta, la entrenadora. Me encanta verles a las gimnastas después de competir salir así, tan emocionadas. Pues seguimos con el Club Answine, categoría cadete, nivel 3. Los aplausos que se llevan las gimnastas de Answine. No salen muy contentas, ha habido varias caídas con las mazas. Yo creo que la primera rotación han tenido un poquito más de acierto. Pues colocadas las gimnastas de aquí de Berriozar, del Club Mende Aldea, categoría Levi.
qué pena esta gimnasta que no ha recogido el aro y ha terminado sin él en el final. Bueno, tendrá esa pequeña penalización no pequeña, de ejecución. Qué pena, son cositas que como son pequeñas pues tienen que aprender. El resto del ejercicio ha estado muy, muy completo y sin fallos. Pues tenemos al club en esta segunda rotación, al Rítmica Huarte. Un ejercicio con una composición muy bonita, muy, muy dinámico. Vamos a disfrutar de ellas. Pues esos aplausos, esta gran ovación que se llevan las gimnastas del Club Huarte. Salen cansadas, han hecho un gran esfuerzo y lo han peleado un montón en esta segunda rotación. Pues como veis, colocándose el conjunto de Answain en categoría alevín.
contentas terminan estas gimnastas del Club Answain. Esos aplausos, yo creo que les oís en la grada. Es como la satisfacción que ya han terminado la temporada y el público lo está dando todo hoy. Pues colocadas las gimnastas de cadete del Club Ademar Maristas. ¿Cómo lo han peleado estas gimnastas de Ademar Maristas? Ha habido algún pequeño fallito, alguna caída de las manos, de la maza, pero han luchado, salen agotadas. Es que hay cosas que no veis porque salen ahí donde la entrenadora, una de ellas está ahí toda agotada. Seguimos en esta categoría Levin, una categoría muy fresca, niñas muy naturales, del club Apima Pustin.
Contentas salen las gimnastas de Bustinchuri. Buen ejercicio. Y ahí tenemos a las cadetes de la Rahona. Como he comentado antes, un conjunto que llevan juntas muchos años y eso se nota en el tapiz a la hora de competir. Tienen una gran complicidad. Da gusto ver a gimnastas cómo van creciendo a nivel deportivo, cómo pasan de ser infantiles, categorías donde son pequeñas y las músicas van acordes con esa edad. Ahora ya en esta categoría cadete lo que acaba de hacer de la Rahona, esa ya seriedad, ya gimnastas muy consolidadas, así que enhorabuena. Comienzan las gimnastas de Answain en categoría Alevín.
Se han realizado estas gimnastas de Ansai, una competición muy regular. Ya han terminado esta segunda rotación y se van muy contentas con sus entrenadoras. Pues ahí escucháis la grada, que tenemos muchísimo ambiente, está todo el polideportivo de Berriozar lleno. Mirad qué bonito el comienzo de estas gimnastas del Club Alaya. Vamos a disfrutar de ellas. Pues con qué seguridad han competido estas gimnastas de Alaya. Mirad qué contentas salen. Saben que han hecho un gran pase, el de ahora mismo. Se van todas juntas a abrazarse. Se ve que tienen una gran piña entre ellas. Pues comienza esta segunda rotación el conjunto de Apima Bustinchuri en categoría Alevín.
cómo me he divertido viendo a estas gimnastas, esas caras de felicidad, qué expresividad. Me encanta cuando lo viven tanto y lo expresan, pues lo contagian a las que lo estamos viendo, al público también. Pues este conjunto, tengan una buena segunda rotación. En el primero han estado muy centradas, sacándolo todo adelante, este conjunto de Aranguren. Pero cómo lo han peleado, cómo han disfrutado en el tapiz de estas gimnastas de Aranguren. Salen felices ahí juntas corriendo la grada, todo el mundo aplaudiéndoles. Qué gran trabajo acaban de realizar. Lo han peleado, ¿os habéis fijado, no? Casi se sale la maza 2 veces del practicable y bueno, se han lanzado y como con esos quiero decir, ganas de sacarlo adelante. Bueno, está ya en este principio el club Indira Burlada en la categoría Levin con esta música de Mamma Mía.
¿Cómo han disfrutado estas gimnastas? Mirar cómo salen de contentas del club Indira de Burlada. Estamos viendo esta segunda rotación, ya pues con ese ya se han quitado los nervios de la primera rotación y aquí están ya dándolo todo, saben que están terminando esta temporada y vamos a disfrutar ya de este último conjunto de Barañáin en categoría cadete. Bonito el ejercicio que acaban de realizar, cómo saludan al público, satisfechas del trabajo bien hecho y contentas de la realización de esta temporada. Bueno, pues ya hemos terminado las dos rotaciones de las categorías cadete nivel 3 y alevín nivel 4. Ahora se va a hacer un descanso. Se va a hacer la entrega de medallas de la categoría cadete nivel 3 porque en la segunda parte de la competición la categoría nivel 4 continúa compitiendo. Recordar que son 17 los conjuntos que están compitiendo por ese podium, entonces solamente se entrega la categoría cadete, que es la que ha terminado esta competición. Volvemos en 3 minutos. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Los clubes participantes han sido Ademar Maristas, Alaya, Apica Agustín Barañay, Ansoain, Rítmica Arambure, Indira Burlada, Izquiza, La Raona, Medialdea, Rítmica Huarca, Gimnastas Boisetanos. Categoría cadete nivel 3. Clasificación en el día de hoy. Tercer clasificado, La Raona. Segundo clasificado, Alaya. Y primer clasificado, Rítmica Arambure. Clasificación general de las dos fases. Tercer clasificado, La Raona. Segundo clasificado, Alaya. Y primer clasificado, Rítmica Arambure. Hace entrega de medallas el presidente de Medialdea. Agradecemos la cesión de las instalaciones para poder realizar la competición.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Para finalizar la competición de hoy, damos paso a las categorías Alevín nivel 4 y Juvenil nivel 3. Mucha suerte a todas las participantes. Gaurko lehiaketaren amaiera emateko, laugarren mailako Alevín eta hirugarren mailako Basque kategoriekin talde emango dugun txanda. Sorte guztioi. Categoría Juvenil nivel 3. Actúa Alaya. Pues continuamos la competición en esta segunda parte de la tarde. Vemos ya colocarse al siguiente conjunto estos componentes del club Alaya en categoría juvenil nivel 3. Mucha suerte. Qué complicada es la cinta y qué malas jugadas hacen pasar. Se han enrollado, como habéis visto en esta colaboración. Han estado muy bien porque han solucionado ese nudo que tenían las dos cintas
Luego ha habido algún otro, bueno, pues enredón. Lo han peleado. A ver si la segunda rotación les sale un poquito más limpio. Pues comienzan las gimnastas de aquí, de casa, están en casa, en Berguezar. Son las gimnastas del Club Men de Aldea, en categoría de nivel 4. La verdad que ver estas gimnastas con esa simpatía como han estado compitiendo todo el rato, disfrutando entre ellas, mirándose, muy cómplices, da gusto verlas. Pues aquí viene el siguiente conjunto, categoría juvenil, nivel 3, es el nivel más alto y deportistas de mayor edad ahora mismo en estos Juegos Deportivos. El Club Indira de Burgada. Es un ejercicio precioso, ojalá les salga bien.
Pues qué orgullosas están las entrenadoras de este conjunto del club Indira de Burlada. Beatriz Arteaga y Lorea Morales nos comentan que es un equipo, el que acabamos de ver, súper trabajador, que la presencia además masculina entre el equipo, que para ellas es fundamental, mostrar también la gimnasia masculina siendo tan importante, y por suerte con ese crecimiento aquí en Navarra, que es un ejemplo para todo el club de Indira de Burlada. Pues vamos a continuar con esta categoría juvenil. El club de Mendialdea va a ser el siguiente conjunto en competir en esta categoría juvenil. Nivel 3, como digo, es el nivel más alto que vamos a tener durante la jornada de hoy y de más edad. En este club aquí de Berriozar, el club Mendialdea, están súper orgullosas las entrenadoras porque tienen 3 conjuntos juveniles en esta temporada. Es el máximo que han tenido en la historia de este club, de esta categoría. 3 conjuntos juveniles significa que las gimnastas no se retiran como hacía tiempo, que pues una gimnasta, parece que la gimnasia rítmica es un deporte de niñas y no, es todo lo contrario. Las niñas van evolucionando, van creciendo como gimnastas, y aquí tenemos el ejemplo de chicas que llevan muchos años haciendo rítmicas, siguen en el club, no se van, y es un orgullo para todos verlas, que les salga fenomenal. Pues un gustico verlas competir a estas gimnastas del club de Mendialdea. Como digo, son gimnastas ya con mucha trayectoria en este club. Dicen sus entrenadoras que es muy fácil entrenarles. De hecho, una de ellas también es entrenadora de otros conjuntos del club. Entonces, bueno, pues esa complicidad, cuando una gimnasta también es entrenadora, sabe el papel que tiene que desempeñar, sabe que
pues cuanto más te esfuerzas, mejores son los resultados, entonces no hay que estar persiguiendo o exigiendo como cuando son niñas pequeñitas, ¿no? Vamos a disfrutar durante todo este rato que queda de competición, hasta las 7:30 de la tarde, de esta categoría juvenil nivel 3. A mí lo que digo, cuando ya llegan a ser adultas, unas gimnastas que conocemos desde bien pequeñitas y llevan ya años, no van a competir a nivel nacional, bueno, pues por circunstancias, algunas trabajan, otras, pues tantas horas de entrenamiento para estar a nivel nacional, hay que entrenar 4 y 5 días a la semana y muchas horas en cada entrenamiento, 3 horas incluso más. Bueno, pues quizás esa dedicación no todas las deportistas pueden, todas las gimnastas o en chicos los gimnastas también. A nivel nacional, aquí en Pamplona, en Navarra, tenemos 2, como sabéis, a Sergio y a Ander, pero hoy estamos viendo también muchos gimnastas masculinos que compiten en estos juegos deportivos y disfrutan muchísimo de la gimnasia rítmica sin tener que competir a nivel nacional. Y para mí, siempre decimos en la Federación Navarra que la base de aquí, de los juegos deportivos, el volumen tan grande que tenemos como que está creciendo cada vez más la práctica de la rítmica en Navarra, de aquí luego salen las grandes figuras a nivel nacional. Pues cada uno lleva su trayectoria deportiva. Agradecer a los padres todo el esfuerzo que hacéis por llevar a vuestras hijas y a vuestros hijos a competir. Yo sé de muchísimos casos de padres que vivís en pueblos, que en vuestro mismo pueblo no tenéis un club de rítmica, bueno, pues os desplazáis, hacéis lo que haga falta porque puedan disfrutar y puedan practicar esta disciplina. Bueno, pues seguimos con esta categoría que tanto me gusta, la categoría juvenil. Es el turno otra vez para Mendealdea. Ahora es el conjunto Mendealdea C.
lo han peleado, ha habido fallitos. Como sabéis, la cinta hay que dibujar muy bien, con muchísima amplitud, si no se hacen nudos. Por eso ha tenido que cambiar una de las gimnastas esa cinta, muy lista, porque no se puede seguir ejecutando con un nudo en la cinta, sino cada vez que ejecuta se penaliza. Bueno, seguimos con el Club Alaya en categoría Levil nivel 4. Como sabéis, son 17 los conjuntos de esta categoría que están peleando por ese podium. Gimnastas tan estiradas, como se han compenetrado y cómo han estado haciendo esos movimientos ondulatorios con los brazos, con el tronco, muy, muy elegantes. Pues ya vemos al conjunto de Barañain en categoría juvenil comenzando su ejercicio.
Categoría alevín nivel 4. Qué elegantes estas gimnastas de Barañain. Nos comenta Usue Almiñana, su entrenadora, que es el equipo más mayor que tienen en Barañain, y son las más habladoras. Eso es lo que nos dice. Compaginan sus estudios con la EBAU, con varios están ya trabajando, y que para todo el resto de las gimnastas más pequeñas son un ejemplo. Bueno, pues seguimos con las niñas de la Rahona, estas gimnastas de categoría alevín nivel 4. Vamos a disfrutar de ellas, simpaticísimas. Pues muy simpáticas estas gimnastas de la Rahona. Ahí saludan a sus familias. Salen muy contentas a abrazar a Andrea Artieda y a Iranzu, las entrenadoras de este conjunto. Pues preparadas para comenzar las gimnastas de rítmica Huarte, categoría juvenil nivel 3. Van a llevar una música muy salsera, muy bailonga. En la primera fase nos comenta Marta Zubiri, la entrenadora, que no tuvieron mucha suerte y que por favor que les desea para que se queden bien contentas y se quiten esa espinita clavada, que tengan esta otra oportunidad y les salga perfecto.
Bueno, pues se quedan contentas, yo creo sí que se ha visto ese ejercicio. Ha habido, bueno, pues un nudo que una de las gimnastas prefiere sacar el aparato, coger el de reemplazo. El resto muy completo. Pues continuamos con las chiquis, categoría Levín del club Indira Burlada. Pues destacar de estas gimnastas, mirar qué alegría, cómo se abrazan. Sus entrenadoras nos dicen que son unas marchosas, unas bailongas, unas fiesteras, que los viernes cuando entrenan, además del otro conjunto alevín en el club, van con peluches para que les vean cómo entrenan. Bueno, que se lo deben pasar en grande con ellas, ya se les ve. Pues comienza su primera rotación el conjunto de Rítmica Aranguren en categoría juvenil nivel 3.
Pues un gusto ver a gimnastas como digo, de esta edad. Este conjunto se retira este año, es la última vez que van a competir, aún les queda la segunda rotación. Sabemos que, bueno, pues que para ellas, desde que están con los 11 años juntas, pues es duro. Seguimos con la categoría Levin nivel 4, turno para Pima Bustinchuri. Pues gimnastas súper marchosas. Me ha encantado esta gimnasta que estaba aquí en la esquinita cuando se le ha quedado el aro dentro, ha cogido el de reemplazo y qué lista ha estado como le ha dado esa patada para sacarlo. Si se queda el aro dentro, cualquier aparato dentro del tapiz y lo consideran como aparato de más, se penaliza un montón, así que ha estado muy lista. Pues ahí tenemos empezando el conjunto juvenil de Tafalla, unas gimnastas que aman la gimnasia rítmica. Vais a ver cómo expresan, vamos a disfrutar de ellas.
Qué gran trabajo ha hecho Francis, el entrenador de Tafalla, este año con este conjunto. Les ha costado hacer el equipo. Había gimnastas que ya no estaban, otras que han subido de categoría y por exigencias. Lo que comenta Francis, que está muy orgulloso de ellas y que han superado un gran reto. Pues seguimos con Berrioplano, turno para la categoría Levin, nivel 4. Pues muy bonitas estas niñas, con qué finura han competido. Ahí saludan a su familia. Y continuamos con Mende Aldea, categoría juvenil, nivel 3.
Esta es la ovación que se lleva este conjunto de Mendialdea. Aquí están en su casa en Berriozar con esta música tan discotequera, iba a decir, bueno, de Safridwo. Como veis, esperando a que les nombren a este conjunto de Barañain en categoría juvenil. Al ser el mismo jurado el que puntúa, hay que esperar a que la nota anterior la suban en las tablets. Hay que, en este momento, esos momentos de espera, la verdad que hay que tener pues eso, una concentración, la respiración que vaya quitando los nervios. Es un momento difícil el estar ahí esperando, sabiendo que por delante tienes que demostrar durante los 2 minutos y medio de ejercicio esta concentración. Te escapaste, ¿eh? Categoría juvenil nivel 3. Actúa Barañain P. Pues ahí les llaman. Vamos a desearles mucha suerte a este conjunto de Barañain. Pues como han ejecutado de igualitas estas gimnastas de Barañain. Nos comenta su entrenadora Usue Vega
que son gimnastas que tienen muy buena actitud siempre en los entrenamientos y que les encanta estar aprendiendo cosas. Bueno, pues ahora entra también de aquí, también de Barañán, quiero decir, este conjunto de categoría Levin nivel 4. Pues con qué naturalidad, con qué pequeñitas, como la más pequeñita que se va ahora por allá de la fila, qué monas. La verdad que se les ve que tienen mucha inocencia. Pues empezamos la segunda rotación. Ya está el 50% de la competición hecha para las gimnastas que acaban de participar. Esta segunda rotación dará ese 50% de la nota. Así que mucha suerte. Comienza Alaya, categoría juvenil nivel 3.
Que bien han solucionado ese problema que han tenido, se ha roto la varilla, no es la primera vez, ya ha pasado durante esta jornada también a otro conjunto. Y es muy importante rápidamente coger la cinta de suplencia y solucionar. Esto también se entrena en el día a día en el club. Bueno, continuamos con Indira Burlada. No, perdón, con Mendealdea, sí. Estaba equivocando. En categoría Levin. Pues qué risueñas han competido estas gimnastas, mirad las caritas, cómo sonríen, qué contentas se van. Para ellas ya han terminado casi esta temporada, les quedará la exhibición de final de curso aquí en el club de Berriozar y terminar contentas es que es lo que más queremos. Pues comienza este conjunto de Indira Burlada que nos encanta, que tiene una gran sensibilidad, vamos a disfrutar de ellos.
Pues qué bien han competido. Ahí, cómo saben, además, mirar qué caras de satisfacción. El público también cómo les aplaude. Mirar qué gusto da, cómo se abrazan. Nos encanta ver que terminen así. Conjuntos, además de estas edades, de la categoría juvenil, y que llevan un sobreesfuerzo con los estudios, muchos de ellos están trabajando, así que enhorabuena. Estamos esperando a que el jurado dé esa nota. Del equipo de Mendealdea N. Ahora va a ser el turno para el equipo de Mendealdea C, en categoría juvenil. Como ya os he comentado, este club tiene 3 conjuntos de esta categoría. Ahí les vemos entrar a Maya Antoniana, la entrenadora, que orgullosísima de ellas, y también entrenadora Clara. Bueno, sabemos que Miriam, una de las componentes, se retiran, y para ellas, que llevan tantos años juntas, esta es su última competición como conjunto. Ojalá se vayan con esa gran satisfacción de llegar hasta aquí. Pero qué bien han competido este conjunto de Indira. Mirad qué contentas salen. Una ejecución muy correcta, una composición complicada. Así que enhorabuena por el gran trabajo que han hecho en esta temporada.
Categoría juvenil nivel 3. Actúa Medialdea C. Pues ya les han llamado al conjunto de Mendialdea C. Ahí les vemos entrar. Muy guapas con ese maillot, muy elegantes como van a juego, la decoración del aro, las cintas, muy guapas, muy bien combinadas. Vamos a disfrutar de ellas. Pues una gran ejecución, mirad ahí cómo se abrazan, saben que terminan esta temporada juntas, se van súper emocionadas. Nos encanta que terminen así la temporada conjuntos de esta edad. Bueno, seguimos, categoría Levín, turno para Laia.
Pues esos aplausos, toda la grada como está animando a estas gimnastas, salen muy muy contentas las del Club Alaya. No paramos, seguimos sin descanso. Ya preparada el club de Barañáin, Rítmica Barañáin, juvenil, nivel 3. Por aquí les dice Nole a este conjunto de Barañáin. Saludan, mira cómo se abrazan, saben que no van a continuar. Qué emocionante es, pues eso, haber tenido una carrera deportiva y saber que con esta competición terminan algunos conjuntos de las mayores. Seguimos con la Raona, este conjunto tan simpático. Niñas con mucha expresividad.
Guapísimas estas niñas del Club La Rahona, mirar cómo salen saludando a los padres, muy contentas, a las madres también. Están ahí con Andrea y con Iranzu, sus entrenadoras. Pues comienzan el Club Rítmica Huarte, este ejercicio con bailongo salsero, que les salga fenomenal, les deseamos. Pues qué bien les ha salido ahora, mirar cómo saben ellas, cómo qué contentas. Lo que decía Marta Zubiri, la entrenadora, lo que quieren es que se quiten esa espinita y se la han quitado. Qué bonitas han estado. Pues comienzan las alevines del Club Indira de Burlada.
Qué pena ese final, como ha ido a recoger de ese lanzamiento y se le ha ido con mucha fuerza y se le ha ido fuera. Pero han estado muy bonitas. Entrando para ponerse en esa posición inicial el Club Rítmica Aranguren de categoría juvenil nivel 3. Categoría Alevín nivel 4. Actúa Dulcinchuri Eire. Pues gran ejercicio que acaban de hacer estas gimnastas de Aranguren. Muy contentas, van a ir a abrazar a Jenny y a Naroa, sus entrenadoras. Comenzamos, seguimos, quiero decir, con la prima Dulcinchuri Alevín nivel 4.
Mirar cómo saludan, qué contentas se van estas gimnastas de Bustinchuri. Pues entrando por esta diagonal, veis ya a las... Mirad qué serias, qué concentradas. Son de Tafalla, el club juvenil nivel 3. Mucha suerte, chicas. Pues lo han peleado esta segunda rotación, el conjunto de Tafalla. Mirad cómo se abrazan, contentas, salen. Los intercambios han visto, las colaboraciones, todo lo que conlleva la parte de dificultad del ejercicio. Así que buen trabajo. Pues ya vemos en esa posición inicial tan bonita en tipo escalera al conjunto de Berriozar Levi. Perdón, de Berrioplano.
Muy bonitas estas niñas de Berrioplano, saludando, se despiden de la competición del día de hoy. Continuamos con la categoría juvenil nivel 3. Tenemos 2 conjuntos seguidos de esta categoría. Ahora es el turno para Mendialdea y mirad qué ovación se llevan estas gimnastas de aquí, del Club Mendialdea de Berriozar. Muy contentas de la actuación, de la competición que han tenido durante toda la jornada de tarde. Pues ahí estáis viendo en las pantallas el último conjunto juvenil que vamos a ver de este nivel 3. Como veis es el del Club Barañain. Ahí están dándoles los últimos consejos, también acompañándoles Sergio Sés. Los dos son gimnastas de primera categoría del Club Lagunac. También está Yusue Almiñana. Qué importante es, como comentaba también antes, esos últimos consejos, que tengan que estar atentas en según qué partes, darles esa tranquilidad. Así que, a ver, les veis cómo respiran. Y sentirse acompañadas en este momento antes de que les nombren al tapiz de competición. Qué importante es. A ver si consiguen hacerlo bien, porque como veis ya se está moviendo todas las gimnastas. Han pasado por aquí 37 conjuntos esta tarde, más de 550 gimnastas durante toda la jornada de hoy, de mañana y de tarde. Vamos a ver si ese último conjunto, bueno, también tiene que competir otro más, el de Barañain Alevín,
que ha llegado una niña tarde y les han dejado competir agua en el último lugar. Pero bueno, lo que digo, a ver si conseguimos, porque hay muchísimo follón ahora mismo aquí en el pabellón, la grada está llena, todas las niñas ya, como veis ahí en la pantalla, preparándose para comenzar el desfile. Ahí les veis con la pantalla completa. Bueno, a ver si les llaman ya pronto. No sé si hay algún problema con las notas. Ya, yo creo que ya les dan el paso. Venga, pues mucha suerte para este conjunto de Barañáin. A ver si esta segunda rotación también hacen un buen pase. Qué pena ese problema que han tenido con la cinta, que se ha enrollado con ese aro. Ahí les van a penalizar porque han interrumpido el ejercicio. Han tenido ahí... Lo bueno es que lo han podido solucionar y han podido continuar porque claro, no es que se le haga un nudo a la cinta, lo saques y puedas cogerla de reemplazo, es que con el aro ahí enganchado era complicado. Bueno, y para terminar vamos a ver al conjunto alevín también de Barañáin.
Pues estos son los aplausos que se llevan estas gimnastas. Mirad qué contentas como saludan. Bueno, pues así terminamos una jornada de más de 8 horas de competición de los Juegos Deportivos de Navarra. La verdad que ha salido todo estupendamente. Os damos las gracias por seguirnos, por escucharnos, por estar tan atentos a todo lo que sucede en las competiciones de gimnasia rítmica aquí en Navarra. Dar las gracias al Instituto de Deporte y Juventud por patrocinar estos streaming, dar las gracias aquí a Alfredo, la empresa que monta este tinglado, a todas las jueces, la federación, los miembros que somos aquí de la federación, deportistas, familias, entrenadoras. Ha sido un placer compartir con vosotros durante toda la jornada de hoy, más la temporada que llevamos desde marzo con competiciones de gimnasia rítmica de los Juegos Deportivos de Navarra. Ahora van a ser la entrega de medallas, como sabéis, y la clasificación. Primero la clasificación de la segunda fase del día de hoy, y luego se entregará la medalla. Las medallas a la general han sido ahora mismo en esta tarde, en esta parte, 27 conjuntos, 10, como sabéis, de la categoría juvenil nivel 3 y 17 de la categoría alevín. Bueno, me despido, muchísimas gracias por todo. Agur, eskerrik asko. Ahí. Y tengo esta otra. Yo es que estaba viendo esta. En ese salto, es que cuando se sientan, se les ve a todas. Vale. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Clasificación en el día de hoy. Tercer clasificado, Ansoy N. Segundo clasificado, Ischisa. Y primer clasificado, Nunca Tapión. Tercer clasificado, Ansoy N. Segundo clasificado, Ischisa. Y primer clasificado, Nunca Tapión. Dice algo Maider. La de hoy. Clasificación general de las
fases. Tercer clasificado, Mendialdea K. Segundo clasificado, Ispisa. Y primer clasificado, Club Natación. Categoría juvenil nivel 3. Clasificación en el día de hoy. Tercer clasificado, Mendialdea C. Segundo clasificado, Mendialdea I. Y primer clasificado, Clínica Huarte. Clasificación general de las dos fases. Tercer clasificado, La Falla. Segundo clasificado, Alaya. Y primer clasificado, Barañay M. Muchas gracias a todas las participantes. Rogamos que los padres estén a las finanzas fuera del pabellón. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguir atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.